Hoy, en Caminando, valoración de Monseñor Manuel Sánchez Monje sobre la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Carmen Ochoa, coach familiar, nos habla del acompañamiento en la 24 Semana de la Familia. La Biblia para catequistas, las 4 claves fundamentales, por Rocío García, del grupo editorial Edelvives. La pandemia de la soledad en las 40 Jornadas Interdiocesanas de la Salud. Conferencia de Francisco Gutiérrez, 100 años de historia y entrega de la Hermandad del Cristo de la Agonía. Se aplaza la peregrinación de la Hospitalidad de Lourdes, nos lo cuenta su presidente Javier Almagro. Indicaciones del Obispado de Santander con motivo del coronavirus. Comenzamos. Los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española del 2 al 6 de marzo de 2020. El orden del día ha estado marcado por la renovación de cargos para el cuatrienio 2020-2024. Con estas elecciones se ha hecho efectivo el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal Española. Se han llevado a cabo las siguientes elecciones: presidente, vicepresidente, 6 miembros de la comisión ejecutiva, 10 presidentes de comisiones episcopales, 8 presidentes de subcomisiones episcopales. La nueva directiva y hay unos cargos nuevos, pues también hay novedades que luego vendrán en el planteamiento de algunas cosas, continuarán el trabajo de la conferencia, pero también introducirán novedades porque hay que estar también abiertos a las circunstancias históricas en las que vivimos, los problemas que se plantean y también las indicaciones que nos vienen por parte del Papa para que no se quede solo en deseos del Papa, sino que lo llevemos a la práctica en las diversas diócesis. Como se ha ido informando estos días, el cardenal Juan José Omeya ha sido elegido como presidente y el cardenal Carlos Osoro vicepresidente. El cambio de presidente y vicepresidente, nosotros estamos contentos también, especialmente aquí en Cantabria, en Santander, porque el cardenal nuestro, el cardenal Osoro, ha sido elegido vicepresidente. Él, por ser arzobispo de Madrid, siempre tiene un puesto asegurado en la comisión ejecutiva, pero esta vez no ha entrado por ser arzobispo de Madrid, sino porque ha sido elegido vicepresidente. Y luego también hay obispos ya más jóvenes de otras generaciones que han entrado en la ejecutiva y yo creo que eso también es una fuente de esperanza. También los obispos han estado dialogando acerca de la puesta en marcha de las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables a las que obliga el motu proprio del Papa Francisco. Los obispos han conocido el proyecto de borrador de la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida han informado y valorado sobre el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que se celebró en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. El martes 10 de marzo dio comienzo la 24 Semana de la Familia en la Diócesis de Santander, una semana que quiere responder al interrogante ¿por qué es tan importante el acompañamiento de la pastoral hoy? En definitiva, son unas jornadas que tienen como eje central el acompañamiento, uno de los 4 itinerarios del Congreso de Laicos 2020, Pueblo de Dios en Salida. Hola, buenas tardes. Pues sí, esta semana la vamos a dedicar al acompañamiento, especialmente en la familia. Se puede acompañar en muchos ámbitos, pero va a ser especialmente en la familia, para los novios, para los matrimonios. Y en este sentido es como vamos a enfocar esta semana, porque la Iglesia acoge en las necesidades de las personas y queremos también, pues un poco también promocionar lo que es la pastoral familiar, que también acoge a veces en situaciones difíciles de la familia y cómo es esta acogida, en fin, que es bastante variado y por eso le vamos a dedicar 4 días de diferentes puntos de vista. La inauguración de la semana contó con la participación del obispo de la Diócesis de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje.
Pues este año la Semana de la Familia en la Diócesis de Santander está centrada en el acompañamiento. Naturalmente, pues la parte del León se la va a llevar el acompañamiento a los matrimonios y a las familias. Mañana vamos a ver un poco este tema y luego incluso una cosa más concreta, que es las heridas que tienen también los matrimonios y las familias actuales, cómo pueden llegar a un camino de sanación. Pero hoy va a ser una conferencia introductoria donde se nos va a hablar de la necesidad del acompañamiento y un poco de sus características principales. La primera conferencia corrió a cargo de Carmen Ochoa, experta en coaching familiar por la Universidad Francisco de Vitoria. Bien, pues empezaremos por lo más elemental, un poco situando a la gente sobre qué es el acompañamiento, que es algo que todos hacemos, que es estar en compañía de alguien, apoyar a alguien, bien porque lo pide o porque nosotros veamos que lo necesita. Pero lo que sí es importante es ver lo que no es acompañamiento. No es acompañamiento improvisar, no es acompañamiento una conversación amistosa, un desahogo del acompañado, ni dar consejos, ni dar orientaciones. No, eso no es acompañamiento. Acompañamiento, estamos hablando de momentos de necesidad en los que se necesita el acompañamiento de una manera especial, bien sea por los duelos, o bien sea por las crisis, o bien sea pues por una enfermedad, por una minusvalía. Es importante saber cómo hay que estar al lado del otro, ¿no? Darle al otro el espacio para que sea el que resuelva el problema que plantea, ayudarle a aclarar cuál es su problemática, ¿no? Acompañar en familia es la conferencia impartida por María Auxiliadora Fernández, delegada de Familia y Vida en la Diócesis de Santander y máster en acompañamiento y orientación familiar por la Universidad Francisco de Vitoria. La repercusión en los medios de comunicación en la familia será la charla que José Gabriel Vera Beorlegui, director de prensa de la Conferencia Episcopal Española, impartirá el próximo jueves 12 en la Casa de la Iglesia a las 7:30 de la tarde. El sacerdote de la Diócesis de Santander, Santiago Olmeda, clausurará la Semana de la Familia el viernes 13 de marzo con la conferencia Las heridas del matrimonio y su sanación. Semana de la Familia, para crecer en acompañamiento y en familia en la Diócesis de Santander. Con el título Biblia y Catequesis, como leer la Biblia hoy en Catequesis, se ha celebrado el 40 Encuentro Diocesano de Catequistas el pasado sábado 7 de marzo en el Seminario de Monte Corbán, organizado por la Delegación de Catequesis. Queremos todos descubrir un poco cómo la Biblia es posible vivirla y conocerla y gustarla en catequesis, porque en definitiva la Biblia nos habla de Dios y Jesucristo y es quien nos puede dar el sentido de la fe cristiana. Jornada a la que acudió una representación de catequistas de toda la diócesis. Conseguimos que los padres también se formen y bueno, pues la formación que ofrece la diócesis es muy útil, claro, porque nosotros tenemos que tener formación para poder transmitirlo luego a los catecúmenos. El encuentro contó con Rocío García, licenciada en Teología Bíblica y experta del equipo de divulgación de Verbo Divino, institución de la Congregación del Verbo Divino. Los misioneros del Verbo Divino tienen un carisma que es la divulgación de la palabra, sobre todo allí donde aún no ha habido una evangelización firme, fuerte. Por tanto, Europa ahora mismo es uno de los lugares básicos, ¿no? Para esta evangelización o nueva evangelización
Verbo Divino tiene en España parroquias y una editorial para difundir la palabra, que es ahí donde yo trabajo, en la editorial Verbo Divino de Estella, Navarra. Tras la acogida, la jornada comenzó con la oración y la presentación del delegado de catequesis, dando especial relevancia a la palabra de Dios. El obispo de la diócesis de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, se dirigió a los asistentes para valorar el trabajo de los catequistas y recalcar la importancia del conocimiento de la Biblia hoy para la catequesis. La Biblia, que como bien sabemos no es un libro solo, aunque nosotros le manejemos así, sino que es una colección de libros. Entonces, penetrar en estos libros, tratar de distinguir lo que es mensaje perecedero, porque viene envuelto en circunstancias históricas, culturales distintas a las nuestras, y lo que es mensaje permanente que nosotros tenemos que vivir y aplicar a las situaciones concretas que vivimos, creo que es muy interesante, y en ese camino es donde se ha situado la jornada de formación de los catequistas en nuestra diócesis este año. Rocío García dedicó el resto del día a dar las 4 claves para leer la Biblia como catequistas. Voy a compartir con ellos 4 claves fundamentales. La primera sería leer respetuosamente el texto, que implica conocer algo de la Biblia. La Biblia pertenece a un mundo y a una cultura muy diferentes del nuestro, y por tanto es necesario adentrarse un poquito para así descubrir mejor el mensaje de fe que encierra, que para nosotros es lo fundamental. La segunda clave es leer desde la vida y para la vida. No conocemos simplemente la Biblia por un afán intelectual, sino que lo importante es vivir mejor de forma humana y cristiana. Pues leemos desde la vida y para la vida. La tercera clave es leer en comunidad orante. En la Biblia nosotros nos encontramos con una persona que es Jesucristo. Y lo que les voy a invitar es precisamente a eso, que ayuden a sus catequizandos a orar con la Biblia, para encontrarse con Jesucristo. Y la última clave es el tema de celebrar, enseñar también a celebrar la fe, porque en último término nosotros leemos toda la Escritura desde la fe en Cristo resucitado. Esas son las 4 claves que voy a trabajar con ellos. Jornada para motivar a los catequistas para seguir manejando la Biblia en la catequesis, ofrecer herramientas y suscitar propuestas para hacer una lectura creyente y orante. La Biblia, cuando se maneja muy bien y realmente se conoce pues el mensaje, pues llega a la gente, y como muy bien dice el Papa, la palabra de Dios en la catequesis es fundamental, y la palabra de Dios en la persona es fundamental para que se convierta al Evangelio. Con los lemas Acompañar en soledad y 40 años caminando juntos, y la cita bíblica Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, han comenzado el 9 de marzo las 40 jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud. Estas jornadas están destinadas a los agentes de pastoral de la provincia eclesiástica de Oviedo, a la que pertenece la diócesis de Santander, con Oviedo, León y Ponferrada. Jornadas con gran variedad de actividades que han contado con 75 inscripciones. Nos vamos a encontrar las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander, que formamos la provincia eclesiástica y que ya llevamos 40 años de estas jornadas, y es un momento para mirar a la historia, dar gracias y seguir adelante. Y por otra parte, trabajar
el tema de la campaña del enfermo de este año, que es acompañar en la soledad. Entonces queremos profundizar en esto de la soledad. La soledad se considera una verdadera pandemia. Sí, es muy importante este tema de la soledad porque se puede considerar como una pandemia hoy en la sociedad. No solamente en el mundo de pastoral de la salud, sino en el mundo de la juventud, en el mundo de las personas mayores. Nuestros pueblos se están quedando vacíos y entonces, bueno, pues las personas están sufriendo una gran soledad, no solamente ya en el mundo específico de la salud, que también hay un grave problema, ¿no? Sobre todo con las personas que están en residencias, que se encuentran muy solos y después se encuentran más solos todavía cuando tienen que ir a los hospitales. Las jornadas comenzaron con una oración y unas palabras de Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, sobre la soledad y la sinodalidad. Unos temas muy importantes, el tema de la soledad y el acompañamiento, sobre todo a los enfermos, a sus familiares, y también para ver cómo emprendemos este camino al que estamos invitados por el Papa desde muchos ángulos, que es la sinodalidad, caminar juntos para juntos tratar de descubrir lo que Dios nos está pidiendo con la luz de su Espíritu y tratar de ir consiguiendo el hacer su voluntad. El primer día contó con ponencias como la del sacerdote y psicólogo Vicente Gutiérrez sobre la soledad, con el título Soledad hiriente y soledad sanadora. Bueno, en primer lugar, caer en cuenta de que en nuestra sociedad moderna cada vez más el tema de la soledad no deseada, porque no hay familiares, porque no hay accesibilidad en los pisos, pues está en aumento, y yo creo que como Iglesia tenemos que responder. Pero tenemos que distinguir dos tipos de soledad: la soledad del que uno no quiere y se ve abocado a ella, y la soledad del que acepta que hay momentos en el que va a estar solo y está conforme con esa soledad, que es buena, hay que también distinguir, ¿no? Una mesa redonda de experiencias y viaje a la Universidad de la Vida, el testimonio del sacerdote diocesano Ernesto Bustio, promotor del albergue de peregrinos La Cabaña del Abuelo Peuto, de Güemes. El tema que me piden es que hablar un poco del albergue y del peregrino. Creo que encaja muy bien con las jornadas de ahora, porque en el fondo todos somos peregrinos de la vida. Y entonces el tema que me han asignado es la Universidad de la Vida. Y hay un reportaje muy interesante de diapositivas que yo he ido recogiendo a lo largo de muchos años, y el título de esta proyección es Miradas y Preguntas. Y después falta una tercera palabra, que es la que ponemos cuando se ha terminado de ver el reportaje, que es la respuesta que hay que dar ante eso que hemos visto por el mundo, ante la pregunta que todos hacemos: ¿por qué sucede todo esto? Y no podemos cruzarnos de brazos, sino que hay que dar un testimonio, una respuesta solidaria a esa situación. Excursión a Santillana del Mar, al Museo Diocesano Regina Coeli, visita al albergue de peregrinos El Convento, experiencia de Mario San Miguel y tertulia de los 40 años de las jornadas interdiocesanas para el martes 10 de marzo. Las jornadas finalizaron este miércoles 11 de marzo con la conferencia de Monseñor Manuel Sánchez Monje, acompañamiento pastoral al estilo de Jesús de Nazaret. Jornadas para el encuentro, para compartir experiencias, para afrontar la soledad en nuestra sociedad, epidemia del siglo XXI, y porque también tenemos motivos de esperanza. Claro que hay esperanza, y hay esperanza sobre todo en todas estas personas de los voluntariados que están trabajando fuertemente, no solamente en voluntariados cristianos. Nosotros lo hacemos desde la fe y desde Jesús, porque vemos en la otra persona al mismo Jesús, y nosotros también tenemos que considerarnos el mismo Señor también a la hora de realizar nuestra acción.
Después de estas jornadas interdiocesanas quedan pendientes algunas citas en la diócesis de Santander. Sí, pues después de estas jornadas interdiocesanas tendríamos el final de la Pascua del Enfermo, que será el 17 de mayo, cada uno lo celebra en sus distintos lugares, pero el día 16 en el Centro Hospitalario Padre Meni tendremos también una jornada para reflexionar y para vivir con intensidad este final de la campaña del enfermo. La Junta de Cofradías Penitenciales de Santander inauguró el 5 de marzo su ciclo de conferencias cuaresmales, que este año tiene lugar en la Casa de la Iglesia de Santander. En esta ocasión contamos por primera vez con la presencia de Pilar Fuentes Ganzo, presidenta de la Junta General de Cofradías desde octubre de 2019, que sustituye en el cargo a Teresa Saro, ahora secretaria de la institución. El responsable de abrir este ciclo de conferencias fue el cronista oficial de la Semana Santa de Santander y presidente de honor de la Junta General de Cofradías, Francisco Gutiérrez, con la charla Trayectoria de una congregación centenaria, la Hermandad del Cristo de la Agonía. Una ponencia en la que Francisco Gutiérrez repasó el recorrido de esta congregación, creada como hermandad piadosa para hombres en 1920. Se sumó a las procesiones en 1940. Primitivamente el escudo constaba de una corona de espinas y en su interior la cruz con el sudario y atributos de la Pasión. Pronto se simplificó, ostentando hoy una corona de espinas y en el centro los 3 clavos. Su sede canónica se encuentra en la Iglesia del Sagrado Corazón o de los Jesuitas y procesiona el Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La próxima conferencia tiene lugar el jueves 12 de marzo a las 8:30 de la noche en la Casa de la Iglesia. Sensaciones ante la mirada y observación del Vía Crucis de los enfermos de Lourdes. Exponencia que impartirá don Ignacio Ortega, consiliario de la Hospitalidad de Lourdes. El Consejo Diocesano de la Hospitalidad de Lourdes, con motivo del coronavirus, a la vista de las medidas tomadas por el gobierno francés y recomendaciones de la sanidad cántabra en coordinación con el equipo médico de la hospitalidad, ha decidido aplazar la 50 peregrinación a Lourdes. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las personas que llevamos son personas mayores y son las más proclives a que puedan sufrir esta enfermedad. De ahí esa decisión. Bien, yo creo que ha sido acogida con tranquilidad por muchas personas, sobre todo por los enfermos, que son los que más interés siempre tienen, también los hospitalarios, pero sobre todo ellos en ir, ¿no? A lo largo de estos días hemos realizado la acuestación anual y yo quiero que todo el mundo sepa que la acuestación se va a dedicar para lo que se ha hecho, que es la peregrinación, puesto que si vamos en septiembre, porque servirá para la de este año, y si no, pues la uniremos a la acuestación o a la peregrinación del próximo año 2021, ¿no?
Un momento para ponernos en manos de María, salud de los enfermos. Pedir y poner en manos de la Virgen, de María, salud de los enfermos. Allí en Lourdes hay una imagen preciosa de María, salud de los enfermos, pues a todos los que están sufriendo esta enfermedad y también, como no, y muy especialmente a quienes han fallecido como consecuencia de ella. En relación a la situación señalada por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Salud del Gobierno regional vinculada a la expansión del coronavirus en España, la Diócesis de Santander hace algunas indicaciones sobre esta cuestión. Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas, sustituir el gesto de paz del abrazo o estrechar la mano en la Eucaristía, lavarse las manos antes de distribuir la comunión por parte de los sacerdotes y ministros de la comunión, y para el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, sustituir las muestras de afecto hacia las imágenes por una reverencia o inclinación. Seguir las recomendaciones médicas y de las autoridades sanitarias, pero tenemos que acercarnos a las consecuencias del virus como cristianos, como indica Monseñor Manuel Sánchez Monje. Nosotros también como cristianos pues tenemos que tomarnos en serio las recomendaciones médicas. Y también la Iglesia tienen que estar abiertas porque en este momento pues hay gente que necesita el consuelo del Señor y hablar con Él y recibir pues la ayuda espiritual que necesita. Por lo tanto, colaboremos con las disposiciones sanitarias, pero sin ponernos nerviosos y sin perder el rumbo, porque los cristianos tenemos algo más que aportar. Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy nos lleva a considerar la bienaventuranza: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Que no se refiere a un deseo genérico, sino a una exigencia vital, cotidiana de todo ser humano, la necesidad de nutrirse para sobrevivir. Pero aquí se habla de hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir hambre y sed de justicia? No es la sed de venganza, tampoco es solo el dolor de los pobres y de los oprimidos, que Dios conoce bien y que no le es indiferente. Es una justicia más grande que el derecho humano a la equidad, la verdad y la justicia social, más grande también que la perfección personal. Se trata de la justicia que viene de Dios, de esa inquietud, de ese anhelo que está presente en lo más hondo del corazón, aún en el corazón del más corrupto y alejado del Señor. Es la sed de bien, de verdad, de eternidad, que el mal no puede borrar. Es la sed de Dios, suscitada por el Espíritu Santo, que todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser, y que San Agustín nos recuerda cuando escribe: para ti nos has hecho, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti.